Familia bonita, qué gusto saludarlos en un nuevo video de su canal Abanico Multicultural. Me complace compartir este video con todo el equipo completo de Abanico Multicultural en su segmento Costumbres de mi Tierra. Me encuentro con Hani Oz y por acá también Rosita Panda. Hoy vamos a hablar de una receta muy interesante, por supuesto que de la temporada de Semana Santa. Así es. Sí. Y especialmente porque es muy dulce, ¿verdad, Hani? ¿A ti te encanta? Riquísimo, me encanta. ¡Qué rico! Claro, y por supuesto que es el famoso almíbar, de una receta, ¿verdad?, nicaragüense que se disfruta en estas fechas tan importantes como es la Semana Santa. Este calor que se tiene. Ay, ay, ay. Es que verán, Nicaragua es privilegiada por su ubicación geográfica, así que tenemos un clima bastante tropical. Además de las altas temperaturas, contamos con una gran variedad de frutos. Y en esta temporada se aprovechan para realizar una serie de platos, especialmente el almíbar, porque van de acuerdo con la temporada de Semana Santa, Qué entre genial. otros. Qué bárbaro. Vamos a conocer de la receta de lo que se realiza. Claro que sí. Vamos, empecemos. Vamos con el proceso. Bueno, amigos, ahora vamos a conocer lo que serían los ingredientes para nuestra famosa receta. ¿Cuáles son estos ingredientes? ¡Qué rico! Claro que sí. Tenemos en primer lugar, no deben de ser maduros sino sazones, Así estoy viendo, mira. ya que van a estar más de 2 horas en el fuego y entonces van a quedar Se podrían suavecitos. desbaratar, ¿verdad? Sí, si lo hacemos demasiado maduro se desbarata. Así que tenemos que buscar los sazones. Tenemos por aquí también lo que es el jocote. ¿Qué me contás? Riquísimo también. Que sea tronador, como decimos en el muy buen nicaragüense, que esté sazoncito para que truene cuando le damos un mordisco. ¿Por qué no lo pruebas, Aníbal? Claro que sí, mira qué rico. ¿Saben que a mí me encanta lo que es el jocote? Más así sazoncito rico. ¿Qué cómo truena? Claro que sí, entonces eso nos dice de que está perfecto para lo que es el almíbar. Y mira, también tenemos una papaya. Esto es opcional. Opcional, por lo general la receta puede llevar o no puede llevar papaya. Como pueden ver, es una papaya que está sazona, no está madura. Y al día anterior le hicimos una ralladura para que soltara parte de la leche. ¿Ya? Porque Interesante. está aún sazona, no está madura. Y contame, estos ingredientes, solo para esta época los encontramos del año. Sí, lamentablemente lo que son los jocotes sí. Los mangos podemos hallar una cierta variedad, pero especialmente en esta época del año que lo podemos ver más. Al igual que también la papaya, se especializan con la cosecha, se especializan en sacarle en esta temporada. Bueno, y lo que no puede faltar, ¿verdad? Que tenemos aquí El elemento principal. lo que le da el sabor, lo dulce, lo rico, lo sabroso. ¡Qué rico! Aquí se le conoce como atajo de dulce. Un atajo de dulce se complementa de 4 tapitas de dulce. Entonces, nosotros, por la cantidad que ustedes pueden ver, vamos a hacer 2 docenas de mango, bastante jocote y una papaya de este calibre. Entonces vamos a utilizar lo que son 2 etapas. En este caso, 3 atajos de dulce. Para que no le quede ni No tan importa dulce. de que le pongan más, Ajá. no hay daño. Ah. Más bien queda más espeso de la Rico. mitad para que le sepa más dulce. Claro que si usted no es muy amante de las cosas muy dulces, pues puede bajar un poquito la cantidad. Eso es opcional. Y para darle un poquito más de sabor, tenemos nuestras famosas especies. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos canela, tenemos el clavito de olor ese más delgadito y este redondito se llama pimienta negra dulce. Esto le va a ayudar a acentuar mejor los sabores. Bueno, Rosita Panda, veo que ya. Bueno, amigos, como pueden ver, esto ya está en el punto de ebullición. Esto ya está subiendo como la leche. Bueno, y ahorita, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos agregando? Porque falta. Acomodando un poquito. Como pueden ver, se nos está desbordando, lamentablemente.
no tenemos un caldero suficientemente grande para tanto material, pero conforme vaya bajando el dulce va a haber más espacio y vamos a ir incluyendo el resto de los materiales y vamos a ir viendo de que todo vaya quedando bien. También vamos a incluir más dulce dentro de un ratito. Genial, genial, porque esto va a quedar riquísimo. Como pueden ver, necesitamos de que el fuego esté a un nivel medio, no muy alto. Entonces se nos puede llegar a quemar muy rápido y no quiere decir que vaya a quedar bien cocido cada uno de los ingredientes. Necesitamos que sea un fuego más altito, medio, no tan bajo tampoco. Aunque si fuera bajo también, lo único que necesitaría más tiempo para que esté listo. Bueno, sí, te tenemos un dato curioso, ¿verdad? Porque teníamos una variedad de mango, como podemos probar, cortar también, nos dimos cuenta que esto no era un mango de los tradicionales mechudos, este era un mango rosa, Entonces, pero lo que queremos saber es cómo este mango sí es, digamos así, listo, porque al momento de cuando estamos comiendo este almíbar, es algo mechudo que tú puedas así como chupar. Rico. Bueno, sucede que el ¡Qué mango, rico! por sus características como fruta, es bastante fibroso. Entonces, ahorita como ustedes pueden ver, el mango está sazonado, aún le falta, está empezando a madurar. Ya, como puedo mostrarles aquí, el mango está Sazón. en un sazón, en estado sazón. Pero ya después de que hierva por determinado tiempo, que pueden ser de 2 a 3 horas, ya llevamos más de 45 minutos, él va a cambiar y va a quedar más fibrosito y ahí es donde van a poder hacer ese rechupe de los pelos. Interesante. No se siente el olor. Ya está hirviendo y el dulce se está comenzando a derretir. Xavi, prueba. Ay. Esto está emocionante. Y divino, rico. Dame más. Miren, le Dame acabo más. de agregar más dulce para que siga así de barate y pueda tener más sabor, quede más mielita. Lo ideal, vuelvo y repito, es que se eche todo de un solo y solo se vaya moviendo de vez en cuando. ¿Es válido hacer esto también? Sí, es válido. Ya, si no tenemos, como nuestro caso, que no tenemos un pedal más grande, porque no tuvimos ¿Esto lo que era para un pedal vender? tan grande. No, era para consumir, para probar, para que aquí entre todos comamos algo delicioso en esta temporada. Y entonces pueden ver cómo van agregándose la miel a cada uno de los ingredientes. Aquí Huele tenemos- riquísimo, huele riquísimo. Huele riquísimo. Lamentablemente no podemos aún transmitirles el olor. Pero eso lo podemos describir. Está riquísimo. La canela. Dulce, Sí. huele a un aroma exquisito, dan ganas de comerlo. Y considero también de que, no sé, son los sabores o los aromas que podemos disfrutar en esta temporada de Semana Santa. Mira cómo nos está quedando nuestro mango. Miren. Este mango sí nos va a quedar ya con mechita ahí. Sí, ya está quedando suavecito. Va a quedar una mielita. Va a quedar de rechupete. Ay, qué sabroso. Miren, ¿Falta así un poquito. todavía? Sí, nos falta alrededor de 1 hora más en fuego lento, como pueden ver. Porque no le puedo subir más la llama, se nos rebalsa. Ahora, amas de casa, un tips. Cuando estemos utilizando así en fuego o en brasa este tipo de ollas, lo ideal es darle una untadita, ya sea de cualquiera de sus jabones de lavar trastes. Eso evita, En seco, ¿no? sí, en seco. Y así lo ponen, no importa. Entonces, esto va a facilitar de que al momento de lavar, Pero después de un gustazo para las amas de casa o para el que le toque el quehacer, el trancazo, que es lavar la olla. Entonces, en ese caso nos va a facilitar remover toda la parte de las cenizas. nosotros no le echamos porque queremos que vea pues lo que usted no tiene que hacer, ¿verdad? Por eso. Dice que no le echamos. No, yo no te voy a echar. ¿En qué momento Le eché, sí le eché. le echaste? Sí, Ah. no digo que no te dije. ¿Por qué no me das todos los secretos? Lo estoy compartiendo ahorita. Tenía que decirme a mí, pero bueno, qué bueno que lo dijo aquí para compartirlo con todos los que estamos viendo y disfrutando, por supuesto, de este riquísimo almíbar. Claro que sí. Van a ver, ya falta poco. Ya volvemos. Cerca. Cada vez huele más, pero más divino, qué sabroso. Pero, oye, tenemos una invitada especial esta tarde. Sí, una persona que ha catado muchos almíbares en lo que lleva de vida. Está joven, cabe destacar que está Sí, joven. claro. ¿eh?
Venga. Belleza. Nuestra bebé que conocemos desde hace rato. Fíjate que baila. Jessica Solís Castellón, ¿pariente tuya? Pues solo de apellido así como tocaya. Pero uno de sangre, pero no importa, nos queremos igual como familia. Genial, me encanta. Ella es parte de la familia de Abanico Multicultural. ¿Qué te parece nuestro almíbar? ¿Cómo se ve? Se ve deliciosa. ¿Cómo huele? Huele riquísimo. Pruébelo. Ay, mira cómo chorrea. Mira cómo chorrea. ¡Qué rico! Tiene un toque delicioso, un punto sensacional. No se nos perdió nada en la receta. ¿Viene todo? No, todo está bien, todo está completo. ¿Segura? Segura. El color, ese es el color que podemos apreciar en cualquier otro almíbar. Claro que sí, porque tiene su punto de dulce. Claro. Tiene su canelita, su clavo de olor, su pimienta de chapa, todo que le da un sabor exquisito al almíbar. Claro que ¿Te da sí. ganas? Claro. Y lo va a probar en cuanto nomás esté. Ya estamos más cerca. Les recuerdo a todos, por favor, comenten, déjenos sus comentarios, que queremos saber qué opinan, si les gusta, si se llama ¿Sabes de qué? alguna otra forma. Que nos comenten quién es la persona en su familia que es fans del almíbar. O quién es el que le toca lavar los trastes también. También. Pero también, si alguna de las especies que vieron se llama de alguna otra forma ¿En su país? en su país, porque a veces no se llaman igual. En su región, porque en mi zona le llaman cilantro al culantro y aquí popularmente le llaman culantro, por ejemplo. Sí, le llaman menta. Ajá. Entonces, como hay diferencias, queremos saberlo, así que déjenlo en su comentario. También activen la campanita, suscríbanse. Estamos en las redes de... YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. ¿Le falta esto? Contame. Sí, pero ya lo que le falta es, como dicen, consumirse un poquito más, para que quede más puro y ya Se quede más dice un poquito de purita. conserva, dice la voz de la experiencia. Correcto, que se conserve un poquito más. Sí, pero ya va por buen camino. Claro. Y por eso no le vamos a subir al fuego, porque ya Fuego está lento. casi, sí, fuego lento, es lo mejor. Aunque yo siento un fuego que me está quemando. Claro que sí. ¡Ya volvemos! Señores, pues por acá miren, venimos cerrando ya con lo que es la elaboración de todo el proceso de un delicioso almíbar. Y estamos por acá debutando con nuestra acompañante especial, invitada especial del día de hoy, Jessica. Y así puede ser nuestro próximo invitado. Claro que sí. Necesitábamos una experta en este tipo de platillos típicos de nuestra tierra. Cabe destacar que no lo elaborara, sino para ver que si le damos al punto que dijera, no le dieron el punto. Pero vamos a ver si en este momento, ¿verdad? Vamos a que ella lo pruebe. A ver, Jessica, ¿qué tal es este almíbar? Vamos a ver. A ver. Vamos a probar. En el punto, ¿no? Riquísimo. Qué rico. Bueno, pues ya. Felicidades. Gracias. Nos lucimos. Reluciente. ¡Wow! ¡Llegamos! ¿Cuánto tiempo de espera? Bueno, 2 horas de preparación, de lavar, preparar todas las frutas, 3 ¡Qué horas de rico! cocción y sin meter pues a la ir a comprarlo, ¿verdad? Pero Lleva más o menos tiempo. lleva tiempo, claro. Y eso que hicimos nada más para comer nosotros, no para vender. Sí, o sea, esto da para unas 10, 15 personas, la cantidad que sea. Y somos 4. Tenemos Pero para. es que tenemos familia. Yo tengo mi papá, ella tiene su papá, ustedes tienen su mamá, la vemos amistades, el vecino. En Nicaragua compartimos cada vez que hacemos algo claro, rico. sí. Es parte de nuestra cultura. Compartir con nosotros este bocadito rico que tenemos. Entonces, ¿No que comemos solo? no comemos solo, siempre va a haber alguien. Eso jamás. Sí, nos gusta cuidar bastante, ¿verdad? Qué Es bueno. una forma de intercambiar amistad, valores y todo. Mira, te voy a decir una cosa, y es que mira, yo he comido el almíbar, lo he saboreado, lo he degustado en muchas ocasiones, pero nunca había tenido la experiencia de estar desde el inicio hasta el final de su elaboración. Me sentí tan, pero tan contento. Ahora sí, me sentí muy buena, quiero probar, muy bonita, me sentí. Llegado me conmigo, gustó. No, pero hay un secreto todavía más que es mío. Y se ríe, porque sabe de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuántas ocasiones ha cocinado almíbar? Esta es la primera vez. ¿Y qué tal lo hizo, Jessica? Excelente para hacer lo mismo. Eso. Estamos siguiendo recetas de YouTube.
No, para nada. No. Sí había visto a varios familiares, porque tengo familia del campo, y ustedes saben que nuestras raíces pues siempre nos acompañan, gracias a Dios. Y entonces había visto el proceso de muchos tipos de platillos, incluido este. Entonces dije, bueno, yo también puedo, porque no crean que no he cocinado nunca en mi vida, tampoco es así. He hecho la catamales, he hecho otros platos, pero la primera vez que me disponía a hacer. Que también lo vamos a cocinar para ustedes. Claro que sí. Sí, nos espera mucho más en el segmento Costumbres de mi Tierra. A debutar, vamos.